Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer en esta fresca mañana en la capital compartir con ustedes un nuevo programa. Hay una lluvia suave, el cielo está nublado, pero si mal no recuerdo, ya César Quintanilla nos hablaba de un fenómeno que iba a entrar al país, sobre todo por el nivel por el sector de Colón y de gracias a Dios, bueno, que se ha extendido hasta el centro desde el viernes, y ahí está el pronóstico de César cumpliéndose. Hoy vamos a tener un programa especial como todos los días. Vamos a analizar desde la perspectiva del gobierno los primeros 2 años de Libertad y Refundación. Algunos me dirán, pero si no lleva ahí la contra, ¿cómo puede ser un análisis objetivo? Bueno, cuando los programas están planteados así, a mí me toca preguntar y repreguntar. Ni modo. Esto es así, yo ya estoy acostumbrado a esto. Desde hace décadas. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Muchos. Y hay funcionarios que no le temen al debate, que vienen a debatir con cualquiera. Hay otros que no, me dice. Yo no voy a ir a debatir ahí, me dice. Yo voy a ir a exponer, en todo caso, si usted quiere repreguntarme o cuestionarme, hágalo usted, pero yo acepto si voy solo. Eso me ha pasado en muchos gobiernos, liberales, nacionalistas. Yo les digo algo, a excepción de Rixi, después todos los funcionarios de este gobierno no les importa el debate. Aquí ha venido a debatir los que están hoy, que ya se los voy a presentar. Y yo entiendo los argumentos de la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, yo los entiendo, pero le digo, no puedo solo llevar una parte, tengo que llevar la otra parte, porque si bien es cierto que uno lee un poquito de todo, tampoco tiene un conocimiento tan profundo de todo, y sobre todo la economía, le digo, como para ser capaz de rebatirla en algún momento. Pero bien, hoy solo habrán funcionarios del gobierno. Y no porque me han pedido que no tenga contra, sino porque en el set no caben más de 4 invitados. Ya cuando hay más de 4 invitados, está saturado el set. Y me pidieron que aceptara la presencia de 4 funcionarios del gobierno, sin decirme, pero con la condición que no vaya nadie de la oposición. Si no está la oposición es porque yo he decidido debatir yo, preguntar yo. Si no estoy de acuerdo en algo, pues decirlo. ¿Quiénes están hoy con nosotros en este segundo aniversario? Voy a comenzar por la experiencia. Pudiera comenzar por la juventud, pero mejor voy a comenzar por quien tiene más años. Y quien tiene más años, supongo yo, si no es que hay algún rostro engañoso aquí, es el secretario de Planificación Estratégica del gobierno, Ricardo Salgado. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, buenos días. No me equivoco, ¿verdad? No. Usted es el mayor de los 4, incluyendo al ministro del Exterior que está por llegar. Sí, en efecto, yo tengo 59 años, o sea, seguramente soy de lejos mayor que todos los que están aquí. Enrique debe ser un poquito menor que yo. Incluyendo el moderador, de lejos es mayor, incluyendo el moderador. También. Por supuesto. Tengo mis dudas ahí, tengo mis dudas. No, pero uno tiene la edad que siente, como es. Así es, así es. Sí. Pero no, bien, muy feliz, muy tranquilo, muy agradecido de estar en este espacio donde he estado en otras ocasiones y generalmente hemos tenido un ambiente bastante positivo siempre. Casi 6 décadas, Ricardo. Casi 6 décadas. Casi 6 décadas. Sí. Bien vividas. Bastante bien vividas. Sí. O sea, cada una con su diferente marca, desde juventudes intensas hasta una etapa posterior política de mucha responsabilidad. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar aquí en este segundo aniversario del Gobierno de Libertad y Refundación. José Carlos Cardona, secretario de Desarrollo Social. ¿Qué tal, José? Mucho gusto, Renato. Buenos días. Qué gusto estar aquí, como siempre, sin enemigos en el set. Como suelo decir.
No ha llegado a las 4 décadas, ¿verdad? No, yo tengo 34, este año me caen los 35, estoy en ombligo de los 30, la mejor edad de la vida. Pero está en la cuarta década. Sí, casi cayendo. Bueno, y el más pichoncito de todos es el ministro de la CIT, el secretario de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Renato? Mucho ¿Cómo gusto. está? Para mí es un honor. Gracias. Primera vez que Igualmente, estoy Octavio, aquí primera en su vez, programa. sí. Es primera vez. Primera vez, con mucho orgullo. Pero ya mis compañeros lo han entrevistado muchas veces Sí. para TN5. Claro, claro. Sí. No me equivoco cuando digo que es el pichoncito de este grupo, incluyendo al canciller, ¿no? Claro, claro. ¿Qué edad tiene, Yo Octavio? tengo 33 años. 33 años. Hace poco Tiene cumplí la los edad de 33. Cristo, Octavio. Crucifiquémoslo. Sí, es un año muy peligroso. Es peligroso. Sí, dicen que es el año más peligroso, pero aquí feliz y contento. Por primera vez acá y exponiendo, sobre todo en un segundo año de aniversario, me siento contento. Si hubiera habido debate, pues no hay problema. Igual. Yo entiendo, pero por eso se lo explico a la gente, porque después la gente me reclama. No, simplemente no caben más de 4 funcionarios. Alguien puede decir, ¿y por qué solo no llevó 2 funcionarios del gobierno y los otros 2 opositores? Bueno, porque se me pidió que estuvieran en el programa justamente las 4 personas que están. Y debate siempre lo tenemos. Octavio, 33 años. Octavio, usted fue compañero de mi hijo, de mi primogénito, ¿verdad? Así es. ¿Desde prekinder o solo en la...? Estuve en Arroyos y estuve en Aldebarán toda la vida. Desde así que- prekinder fueron compañeros. Sí, ahí 33 años. Ahí lo Sí. miraba yo en los Sí. eventos de padres de familia, igual Sí. con toda mi familia, Sí. ahí en Aldebarán. Gratos recuerdos. Y lo mejor de esa escuela es la generación de valores y el temor a Dios. Sí. ¿Cómo llegó Octavio a Libertad y Refundación? ¿Quién sabe la historia de Octavio Pineda? Es fundador del partido. Bueno. Fue Sí. precandidato desde 2012. Fui precandidato a mis 22 años apenas, Sí. Renato. ¿De No sé veras? qué me pasó en ese momento. Estaba en la universidad y fui precandidato por el Movimiento Polo Organizado en Resistencia, por una precandidatura de diputado en Francisco Morazán. No, lo que te pasó es que ya llevabas en la vena el estudio y la política, pues. Sí. Sí. Me apasiona y Sí. bueno, aquí estamos, 10 años después. Y luego del cargo que tenías hace algunos meses, me disculpas que te trate de vos, pero No hay bueno, problema, no hay a problema. Octavio lo conozco desde niño, ¿verdad? Y ahora decirle a usted me resulta chocante, te lo digo. Entonces lo trato de vos con confianza. ¿Ha sido un ascenso para ti el llegar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte? Porque es una de las secretarías de Estado que más le apuesta el gobierno para brillar en este 2024 por el presupuesto que tiene y los proyectos de infraestructura que se proponen materializar. Claro, yo antes estuve en el Fondo Hondureño de Inversión Social. Sí. Usted sabe lo que es para la familia Zelaya, para la presidenta, el FIS. Era una institución que estaba algo botada, diría yo, ¿verdad? No tenía hasta nombres diferentes, Renato. Le habían puesto el CEDECOAS y DECOAS y fue yendo perdiendo facultades. Sin embargo, es una gran institución. Volvimos a generar el prestigio, sobre todo en el tema de infraestructura del tipo de inversión social, que es infraestructura básica. Y bueno, ahora me tomó por sorpresa el 1 de enero llegar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte con el presupuesto más grande en la historia para ese tema, ¿verdad? Pasó de 9.000 millones, que fue modificado porque empezó el año anterior con 6.000 el ingeniero Ramos, y ahora 15.000. O sea, de eso, Renato, el 90% es para inversión pública y apenas el 10% para gasto operativo. Sí. O sea, es fuertísimo y lo que se viene en hospitales, en carreteras, en libramientos es enorme. Era yo cuando escuché a la presidente Castro anunciar que Octavio Pineda del FIS pasaba a la CIT, pues dije, hay mucha confianza de la gobernante en uno de los más pichoncitos que tiene en el gobierno. Hay mucha confianza, porque es una secretaría que realmente le apuesta al gobierno a desarrollar muchos de los planes infraestructurales que tiene para los siguientes 2 años. ¿Comparte, Ricardo? Sí, en efecto. Bueno, yo creo que es importante para todo país el desarrollo de la infraestructura. Cuando uno piensa en el desarrollo del país,
un país sin infraestructura difícilmente Claro. se desarrolla. Y Sí. en este caso yo pienso que la apuesta tiene que ver con lo que yo llamaría exitosa experiencia de Octavio al frente del FIS y en efecto se ha depositado gran confianza en él para que desarrolle también, para que ejecute el presupuesto más importante Claro, que claro. se le ha dado a esa secretaría en toda la historia. Y Ricardo ha dicho algo muy importante de lo que vamos a hablar, ejecución, porque esa ha sido una de las grandes debilidades del Estado de Honduras, la ejecución de los presupuestos. Desde siempre ha sido uno de los grandes problemas. ¿Sí? Se tiene el dinero, pero no hay capacidad de ejecución. Y cuando se ejecuta mucho, no fue en la dirección que esperaba. No, ejecución. correcto, yo te entiendo. Sí. Y es que me parece, yo así lo interpreté en el momento que escuché que Octavio Pineda iba para ahí, que no solo es confianza en la capacidad gerencial para ejecutar un buen presupuesto, sino también la convicción que ese dinero lo va a manejar un hombre honrado. Claro. Un hombre honrado. Eso es otro punto que me imagino tú has valorado bien cuando la presidenta te propuso ser el ministro de la cita. Claro, bueno, lo que uno maneja, Renato, al final son impuestos sagrados de la población en un tiempo determinado. Eso es lo que nosotros somos como ministros. Estamos de manera temporal y por lo menos en lo que me corresponde a mí, tanto en el FIS y ahora en la CIT, ¿cuál va a ser el legado más grande? Pues todas las obras que uno deje a lo largo y ancho del país. Y me siento orgulloso de haber hecho lo que hice en el FIS. Pensaba estar 4 años ahí y me toma por sorpresa esto y ahora con proyectos ya de envergadura mediana y grande, sobre todo con estos grandes retos que se tienen este año, con los proyectos como los hospitales, como la remodelación de los aeropuertos, como las carreteras primarias y bueno, tantas cosas que vamos a hablar aquí en este foro. Claro, bueno. Suponen ustedes que tengo especial afecto cuando presento a Octavio Pineda, porque bueno, fue compañero desde el prekinder de mi primogénito Diego de Jesús Álvarez Payet, lo conozco desde hace mucho tiempo de niño y ahora lo miro convertido en todo un funcionario público. Entonces, ¿a ustedes les pasa eso con los amigos de los hijos de ustedes que estuvieron en prekinder, Claro. en primaria, en secundaria, no? Sí, por supuesto, A a él no le pasa natural. porque tiene una chiquita, pero a mí sí. Se me queda viendo así como... Bueno, estaba haciendo la introducción esperando al canciller. Bueno, y miren que cuando ya iba a cerrar, llega el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, ya se sienta. También lo voy a esperar unos segunditos para presentarlo. Entonces, el frente a frente será sobre el segundo aniversario. Lucecita Madrid con la pregunta de esta mañana. Muy buenos días. En pantalla, el tema del día. Frente a frente le pide hoy que comente sin apasionamientos y con objetividad. ¿Cómo valora los 2 primeros años de gobierno de Libre? Recuerde compartir a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Frente a frente le pide hoy que comente sin apasionamiento. ¿Qué queremos decir con eso sin apasionamiento? Yo quiero hacer el programa más objetivo posible, ¿no? Entonces, que respondamos con objetividad. ¿Qué piensa usted de estos primeros 2 años del gobierno de Libertad y Refundación? De hecho, ellos están aquí para hablarnos de los primeros 2 años. Está el canciller don Eduardo Enrique Reina. ¿Qué tal, canciller? Renato, Mucho gracias, gusto. muchas gracias por la oportunidad de comparecer y compartir con el pueblo hondureño. Creo yo, como dice usted, en un debate abierto los 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Abierto y Castro. ameno. Abierto y ameno. Hoy que venía, yo no sé si es la organización VOC la que ha publicado, no sé si llamarle meme o ese cuadro resumen de cómo ven ellos el gobierno. Y dije, yo voy a hacer un programa ameno, serio pero ameno, que no aburra, porque sé que hoy hay miles de empleados públicos en sus casas porque están teletrabajando. Yo espero que cuando haya teletrabajo se levanten temprano todos los empleados públicos. Claro que Fíjate, yo temo que los empleados públicos se levanten temprano cuando les dicen, esta semana teletrabajo.
Yo espero que no se levanten a las 11 de la mañana, sino que cada quien a las 8 o a las 7, si es su ingreso al trabajo, ya esté desde su casa trabajando. ¿No le parece? No, así eso debe ser cumplir con su obligación y a los horarios indicados y a veces extrahorario, como nos toca a la mayoría de los funcionarios de la presidenta Castro, que estamos más de todo el día, 12, 13, 14 horas trabajando en temas continuos, Renato. Y esa es la obligación, creo yo, y lo que espera el pueblo de todos nosotros. Pues esto es lo que les decía, miren. Pude utilizar otro mecanismo para divulgarlo, pero ya no me dio tiempo. Dice, inician 3 años de gobierno. 1, no hay trabajo. 2, no hay salud. 3, no hay comida. Viernes de camisa blanca por Honduras. BOC, Bloque de Oposición Ciudadana. Bueno, yo entiendo que están organizados y que ellos son los que han sacado esto. Inician 3 años de gobierno, no hay trabajo, no hay salud, no hay comida. ¿Qué les parece si comenzamos por aquí? Perfecto. Bueno. Muy bien. La CID sí está trabajando hoy. Eran los que estaban en el centro cívico. aledaños al centro cívico. Sí. Pero como nosotros estamos en la bolsa, estamos trabajando hoy. Sí, nosotros La también. Cancillería igual, nosotros también, porque los no consulados estamos en el igual centro fuera, cívico. todo el mundo está Sí. trabajando. Así que- Bueno, el argumento del gobierno es que porque se ha cerrado el Boulevard Suyapa, tendrán dificultades los trabajadores públicos que laboran en el centro cívico gubernamental de trasladarse. Por eso se les dijo, pues el viernes desde su casa trabajen y no se hagan, y que no haya presencia física porque será un congestionamiento enorme si está cerrado el Boulevard Suyapa. Bueno, comencemos con esta respuesta que es de carácter político. Según el BOC, en estos 2 años no hay trabajo, no hay salud, no hay comida. ¿Y quién mejor que Ricardo Salgado para responder políticamente a esa valoración? Bueno, yo no sabía que todavía existían, pero me imagino que sí. Yo creo que la gente del BOC está cumpliendo una tarea y que espero se va a intensificar. Van a seguir diciendo esas cosas, van a seguir mintiendo. Es cierto, tenemos que ser muy realistas porque Honduras es un país muy pobre, atrasado, es un país capitalista dependiente, con muchas carencias, pero no empezaron ayer, no empezaron, o sea, esto es un despojo histórico. Hace 100 años los gringos nos invadieron por primera vez. Dentro de 3 días. Dentro de 3 días cumplen los primeros 100 años de esa invasión, que también tiene la connotación de una guerra civil y que marcó desafortunadamente nuestro camino de sufrimiento, de dependencia política en una relación asimétrica, desigual y desventajosa totalmente. Hoy el gobierno de la compañera presidenta Xiomara Castro ha comenzado en estos 2 años a transitar el camino de la recuperación de muchas cosas que son importantes. Ahora, el año pasado y el año antepasado, nosotros hemos estado virtualmente en una guerra constante. Y el gobierno hizo un enorme esfuerzo, porque este es un gobierno que nos dejaron con una deuda que tiene que pagar 60,000 millones anuales en deuda. Yo lo he oído a usted comentar sobre esa grosera deuda. Casi 60,000 millones, sí. 22%, decía usted en un programa de poco, de nuestro país. Y aún con eso, el gobierno ha hecho una gran inversión en muchos sectores. Solo la ENE, por primera vez en 12 años, el año anterior hizo una inversión de 28,000 millones de lempiras. Solo la ENE. Y estamos hablando de la inversión en infraestructura, la inversión social, que también tuvo un impacto significativo. Este año todo eso se va a multiplicar, pero todo eso generó empleos. Todo eso generó empleos directos e empleos indirectos. Ha fallado aquí, creo yo, la visión que tenemos del país. Tenemos que empezar
si vamos a tener un inicio fresco, tenemos que discutir todos, porque el desarrollo del país nos corresponde a todos, incluidos a los empresarios. Y hoy necesitamos, y esto lo habíamos hablado también con la gente del COEP aquí en otro programa, ¿qué necesitamos? Honduras es un país improductivo y no hay inversión en el sector producción. La generación de empleo le corresponde a todos los sectores. El capital tiene como función acumular capital. Eso naturalmente genera desigualdades. Si no hay compensaciones, entonces, ¿cuáles son las compensaciones? Pues la inversión en más producción para tener más trabajos. De tal manera que además hay que pagar impuestos, porque para pagar los impuestos nos permiten invertir en educación, para que nosotros crezcamos en educación y tengamos mejor nivel para producir cosas de mayor valor para el mercado. La otra cosa, tenemos que reactivar el mercado interno. ¿Cómo vamos a reactivar el mercado interno? Primero, tenemos que producir lo que comemos. El año pasado tuvimos una producción récord de frijoles en los últimos 30 años. No gastamos $1 en la importación de frijoles por primera vez en 15 años. Entonces, que es un país que se acuerda de que venían frijoles de Etiopía y se perdía el barco y todas esas cuestiones, por primera vez el año pasado, y eso no lo dicen, no gastó ni un peso en traer frijoles para ponerlo en la mesa de los hondureños. Entonces, claramente, el meme del BOC, lástima que el BOC no tenga un poco más de seriedad, porque perfectamente podrían hacer un documento que sería más fácil de desmentir, o por lo menos un poco más serio para el pueblo hondureño que merece respeto. Pero el gobierno sí ha generado dentro de sus posibilidades, con las manos amarradas como nos dejaron, con la inmensa deuda, se ha hecho inversión en todos los campos en los que es posible, sobre todo para beneficio de la gente. No solo se trata aquí de lo que se hizo en términos de apoyo social, que significó el ahorro para muchas personas. Aquí hablan de que el subsidio no tiene, de que alguien dijo, están regalando el dinero, pero no le pagan a los generadores. Yo tengo que preguntarme ahí, o sea, ¿por qué estamos en una sociedad donde es más importante pagar tarifas absurdas otorgadas mediante contratos absolutamente ilegítimos e ilegales en congresos de esos trasnochados y no preocuparnos porque la gente coma? El camino es largo, la reducción de la pobreza es un gran reto, pero la reducción de la pobreza sin reducir la desigualdad es imposible. Para reducir la pobreza tenemos que reducir la desigualdad y para eso tenemos que aportar todos. Ahora se está hablando mucho de diálogo y lo primero que deberíamos hacer es sentarnos honestamente a cambiar la visión de país. Y con esto voy a concluir rápidamente, porque la visión de país que existe ahora, creo que se llama visión de país y plan de nación, algo así, le otorga todo el peso del posible desarrollo del país a la inversión extranjera. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Ningún país que se desarrolle a sí mismo depende o ha dependido para desarrollarse de la inversión extranjera. Depende fundamentalmente del desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, claro, nosotros estamos en medio de un modo de producción capitalista en el cual además somos la cola. Eso lo tenemos que cambiar. Ayer el discurso de la presidenta, que a mi juicio fue muy conceptuoso, les hace ver el camino no es este, porque el camino es el del fracaso. A mí me ponen un montón de ejemplos todos los días. No los puedo platicar todos en este programa porque mis compañeros no se desvelaron hasta ahorita. Pero realmente, Renato, el diálogo tiene que superar la visión de BOC, que estos 2 años el reduccionismo, no hay trabajo, no hay salud, no hay comida. El reduccionismo de eso. ¿Tenemos problemas en salud, Renato? Por supuesto que tenemos problemas en salud. Sería un misterio que no los tuviéramos. Y los del BOC ahorita dicen, no hay salud, por supuesto, cuando ellos estuvieron no habían, gracias a ellos no hay.
Y entonces hoy tenemos, y eso sí, debo decirlo, le toca a la presidenta, pero tenemos un ambicioso plan de desarrollo en el área de la salud que cambiará para siempre el sistema de salud de Honduras y se empezará a implementar en 2024 y en 2025. Pero vamos a tener un sistema de salud ejemplar. Y eso aquí, como le digo, la presidenta pronto lo anunciará, pero eso viene. Igual sucederá con educación. Ahora, dentro de mi estrategia para este programa está preguntarle a cada uno de los funcionarios aquí presentes. Por ejemplo, canciller, para usted, ¿cuál ha sido el mejor de los logros en política exterior? Porque ese es el campo, es la secretaría de él, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Lo mismo se lo voy a preguntar a José Carlos Cardona. Es nuevo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pero seguramente me va a hablar también del Fondo Hondureño de Inversión Social. Y además, la otra pregunta, ¿qué es lo que en 2 años le genera un poco de frustración a cada uno de los presentes que no ha logrado materializar? Es una de las estrategias que venía pensando en cómo hacer el programa ante la falta de oponentes. Pero como les digo, mi deber como periodista es reforzar, avalar, repreguntar y también disentir. Por ejemplo, hoy Ricardo Salgado nos ha reconocido que con la inversión pública no es suficiente para generar todos los empleos que el país necesita. Exacto. Es que el gobierno no pasa de recaudar los tributos y de contratar empréstitos, que ya lo sabemos nosotros, que buena parte va para pagar servicio de deuda. Se van casi 60.000 millones en el presupuesto de este año. Se va bastante dinero en el pago de la masa salarial de la administración pública. Y para inversión queda muy poco. Entonces, muy difícil, todos los empleos que el país demanda se van a satisfacer con inversión pública. Aquí viene el sector privado, que es el sector que está por naturaleza obligado a generar empleos. Pero viene la repregunta aquí. Ricardo, ¿cree usted que se han creado las condiciones en estos 2 años para esa inversión que genera empleos, que genera riqueza y que hace que se pagan más tributos? Porque Ricardo no creo que menosprecie la inversión extranjera, solo dice que este modelo de priorizar la inversión extranjera por sobre la inversión de los locales es disfuncional, dice Ricardo. Pero yo le digo a Ricardo, muchos de los países en este momento, México es uno de ellos, el México de Andrés Manuel López Obrador, luchando para que mucha de la inversión que estaba en China se venga para México. Le apuestan que para generar empleos y riqueza es necesario la inversión extranjera. Y dijo algo que también será objeto de debate en el programa, cuando afirma que hay gente que cuestiona esto de los subsidios y los bonos porque es regalar dinero, y se refería a los térmicos que le llamamos nosotros, es decir, a los generadores de energía, porque no solo energía térmica se genera, pero pueden ser muy leoninos esos contratos, pero lamentablemente para el Estado esos contratos los firmó el Estado de Honduras y hay que respetarlos. Aunque no nos guste, hay que respetarlos, porque si no surge aquel tema de la inseguridad jurídica, que nadie quiere invertir en un país donde no se respetan los contratos. Así que terminemos, porque muy bien tú lo dices, ya miro desesperado a José Carlos Cardona, que pasan 20 minutos de programa y no ha hablado. También quiere hablar el ministro de la City y el canciller de la República. Pero salgamos de esto. ¿Crees que se han creado las condiciones en el gobierno para esa inversión que se requiere para generar empleo y para generar riqueza en el país? Definitivamente sí. En primer lugar, porque hemos tenido la disposición desde el día 1 a hablar. La guerra contra las acciones del gobierno no han parado ni un tan solo día desde que comenzamos. Ese meme es una repetición constante de 2 años consecutivos. Los que no se han sentado,
porque hablemos claramente sobre un diálogo. Uno, nosotros llegamos aquí porque tenemos una oferta de cambiar el país. Cambiar el país no significa cambiar las personas, significa cambiar estructuralmente el país. ¿Qué significa cambiar estructuralmente? Que no seguiremos las mismas reglas del juego que nos han puesto. Todos los días a lo largo de estos años nos han tildado de imbéciles, de ineptos, nos ponen pseudoexpertos para que nos den lecciones. Si lo que piensan es que nosotros vamos a hacer lo que ellos hacían, están perdidos, porque nosotros no vamos a hacer lo que ellos hacían. Pero nosotros, la presidenta ha sido realmente muy contundente cuando nos da la instrucción de hacer esto, y todos, por separado o juntos, hemos tenido acercamientos. Y también se ha mantenido, no lo pueden negar, un ambiente conflictivo difícil de sobrellevar. Yo tengo, sin embargo, contactos con personajes como Eduardo Facusé, con el que ya he estado aquí también, hablamos y normalmente está de acuerdo conmigo. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Que tenemos 140.000 millones de lempiras metidos en los bancos que no están invertidos en ninguna empresa. Así es. Tenemos otro problema, que se le está dejando una carga. La mayor parte de los trabajos en Honduras son de la informalidad. ¿Cuánto es la vida promedio de una? Estos son datos de la empresa privada. ¿Cuánto dura en promedio una empresa mediana o pequeña? 5 años. Es decir, si Renato Álvarez en este momento quiere poner una empresa, debe esperar que a los 5 años va a quebrar. Esa es la expectativa en las estadísticas. Es decir, eso tiene mucho que ver con cómo funciona el capitalismo, porque el capitalismo tiende naturalmente a formar monopolios, y la tercerización de los servicios lo que hace es que el pequeño, Renato Álvarez en este caso, financia la forma en que acumula capital el gran empresario. Entonces, todas esas son distorsiones que se deben terminar. Pero para eso hay que sentarse a discutir, y hemos tenido no solo la oposición política, porque eso realmente no representa nada. Aquí hemos tenido problemas para discutir con una empresa privada que está preñada de anticomunismo, o sea, que deja antes la ideología, pone primero la ideología y después el interés del país, y ese fue el llamado que hizo la presidenta ayer, en lugar de decir sentémonos, porque la misión es la patria. Y no se trata aquí, yo puedo pensar distinto, podemos pensar distinto y vamos a plantear aquí soluciones, pero eso no ha sucedido. Y la oposición política le ha costado, digamos, soltarse del control férreo que tienen directamente de la oligarquía, las élites hondureñas, que son los dueños de los grandes monopolios, y el control de Estados Unidos. Porque Estados Unidos aquí tenemos que entender que juega un rol, y además es un rol funesto, porque nos lleva normalmente a dar órdenes que son absurdas. Ahorita nos quieren, por ejemplo, llevar a un litigio por las tales sedes. Esas sedes han sido siempre inconstitucionales. Siempre, nunca fueron constitucionales. Los que aprobaron eso cometieron delito de traición a la patria. Y estamos hablando de la Constitución del 82. Entonces, ¿qué es el problema? Que ahora Estados Unidos defiende a esos y vamos a un arbitrio por más de 10.000 millones de dólares en un país como Honduras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nuestra clase política y nuestra clase empresarial tienen que ser más hondureñas y menos subalternas de los Estados Unidos. Porque este mundo está cambiando, hay una tendencia hacia la multipolaridad, y Estados Unidos tiene toda la capacidad de influir positivamente en el desarrollo de todos los países y en el de nosotros especialmente, pero necesita creerlo. No puede ser que aquí la embajadora de Estados Unidos venga, por ejemplo, y cuando le dices, mire, pero es inconstitucional eso, sí, pero eso ya está hecho.
Y entonces es un hecho consumado, entonces que se queden con la pieza esa del territorio. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable porque el plan que tienen, bueno, primero está condenado al fracaso por una simple razón, y esto hay películas de eso que han hecho en los mismos tipos de Hollywood, o sea, que son distópicos completamente. Pero, ¿cuál es aquí, y aquí concluyo, cuál es la condición en la que se debe dialogar siempre? 1, sinceridad. 2, tener el propósito común de Honduras, de desarrollar la patria. Y 3, no responder a ningún interés extranjero. Entonces, nosotros nos pudimos sentar en 2022 como nos vamos a sentar ahora. Hoy tenemos aires de que las cosas, ayer fue muy esperanzador lo que sucedió. Sí, hubo un buen ambiente, sí, hubo un buen ambiente en el Congreso. Fue esperanzador y hoy estamos aquí, han habido logros. Sería realmente gallardo de parte de la oposición reconocer lo que se ha hecho bien y criticar lo que se ha hecho mal, porque se han hecho cosas mal también. Y que las debatamos, pero sin visceralidad. Porque aquí también es eso. Sí, o sea, usted ha visto los debates que hay. Aquí los debates son pobrísimos, no tienen ningún contenido. Son ofensivos, se dedica a insultar uno al otro, etcétera, y nunca se llega a nada. Pero tú sabes que eso solo refleja la falta de cultura democrática. Eso solo refleja en realidad, la falta de cultura nada más. Porque... Y también la formación. Pero mira, esto ha sido así siempre. Cuando ustedes están en oposición, también ha sido así. Ahora, de lo que dice Ricardo Salgado, que es el secretario de Planificación Estratégica del gobierno, se puede generar tremendo debate. Yo le respeto las ideas a Ricardo Salgado porque así piensa, es la visión que él tiene del mundo, de la vida, de la economía, de los estados. Y cuando alguien está convencido, pues hombre, se le respeta sus ideas. Solo digo algo. Y tengo que hacerlo porque, como siempre les he dicho desde el comienzo aquí, no hay contra de ustedes. Si están conscientes que no tiene la capacidad del sector público de generar todos los trabajos que la gente está demandando en este momento, mira cuánta gente ha caído en la informalidad también, para mí que es deber crear condiciones para que el sector privado asuma ese rol, crear condiciones dignas, donde el Estado no se vea perjudicado, para que estos inviertan, generen los empleos que el país necesita, generen la riqueza que el país necesita, paguen los tributos que el país necesita para invertirlos en infraestructura, en educación, en salud. Ese es el puntito. Pero hay que crear esas condiciones. Y todo pasa por ese diálogo. Claro. Todo pasa por ese diálogo. Estamos perfectamente de acuerdo. Ok, tengo que ir a una pausa. Muchas gracias porque ahora tu compañero en el gabinete de gobierno tiene una editorial que hace libros, José Carlos Cardonas. Este de hoy, Estado, Poder, Nacionalidad y Raza en la Historia de Honduras. Ensayos. Que nos hable un poquito el ministro de Desarrollo Social sobre estos libros que está editando el gobierno a través de la Secretaría de Estado de José Carlos Cardona. Sí, ese es un trabajo de Darío Uraque, vale 60 lempiras, siguiendo nuestra política de libros a bajo costo. Es una colección de ensayos donde se reflexiona cómo se ha visto el tema del racismo y el tema de las relaciones de poder entre grupos sociales en el país, cómo se ha generado todos esos prejuicios en torno a lo que implica ser turco, lo que implica ser negro, lo que implica ser indígena en Honduras y cómo el Estado ha manejado esas relaciones para generar o división o unidad a lo largo de la historia del país. Bien, ¿de cuánto consta la primera edición? Esta es de 2000 ejemplares, siguiendo la política, como te decía, de libros a bajo costo. Ya se están distribuyendo en distintas librerías en todo el país
para que se empiecen a vender. ¿Han tenido éxito, José Carlos? Sí, ya se nos acabaron las primeras ediciones de casi todos los libros que hemos... El libro de Valle que te traje la vez pasada ya se nos agotó. Porque es muy buen libro, Sí, muy buen libro. Y porque son libros baratos. Entonces Sí. la gente dice, bueno, tengo 100 lempiras, voy a comprarme este libro. ¿El de Valle cuesta cuánto? 150. 150 lempiras. Sí. ¿Otro que se haya agotado? El del doctor Rafael del Cid y Mario Pozas, la construcción del sector público. Y ahorita vamos a lanzar el Boletín de la Defensa Nacional de Froilán Turcios, que ese va a ser por el aniversario de los 100 años de la Guerra Civil y la invasión estadounidense en el país. Vamos a estar en el Berrinche, desde ya invito a los ministros, para hacer el aniversario de los 100 años que iniciaron la Guerra Civil, porque fue en el Berrinche donde empezaron las escaramuzas y balaceras contra Tegucigalpa. Creo que un antepasado del canciller estuvo ahí. José María Reina. Sí, José María Reina. Sí. Tu bisabuelo. Y lo vamos a invitar para que estén ahí, porque, como decía el ministro, esos son los 100 años donde inició la desgracia del bipartidismo en este país. Bueno, yo le voy a pedir a mi asistente, a Katia. Katia, José Carlos nos ha traído 3, 6, 7 ejemplares. Colección Estado, Estado, Poder, Nacionalidad y Raza en la Historia de Honduras Ensayos. Los primeros 7 que vengan aquí al Centro de Noticias Televicentro tendrán este libro. Si vienen más, pues José Carlos siempre se compromete a enviarme la diferencia. Siempre se compromete a enviarme la diferencia. Los primeros 7, avisemos a la Guardia de Seguridad y los que vayan entrando en ese orden, les entregamos este libro. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa. Cuando regresemos, el canciller Eduardo Enrique Reina, el secretario de Desarrollo Social José Carlos Cardona, el secretario de Infraestructura Octavio Pineda, dialogando, reflexionando sobre estos primeros 2 años del gobierno de libertad y refundación que preside la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Atentos. Con los principales titulares que tiene tu nota a esta hora, piden al gobierno abordar tema de prohibición del ingreso del camarón mexicano. Vamos a ver, piden al gobierno abordar tema de prohibición del ingreso del camarón a México. Porque México cree que hay una triangulación. El canciller habló de eso ayer. Efectivamente, es una demanda que los camaroneros de Sinaloa pusieron ante una corte mexicana porque alegan que hay una triangulación con camarón ecuatoriano de algún país centroamericano, y lo que pidieron fue un bloqueo total de las exportaciones de toda Centroamérica en base al tratado, lo que consideramos que es un abuso de los procedimientos que tiene el tratado. Desde octubre del año pasado yo había enviado una carta a la canciller Alicia Bárcenas, nos habían respondido que no era válida esta aplicación, pero después perdieron el juicio y apelaron, y la corte de ahí de Sinaloa determinó que sí se bloqueara todo. Entonces estamos en ese trámite con el ministro Freddy Serrat. Sí, porque esta industria está golpeada. Claro. Hay que resolver esto. Menos del 30% de las propiedades en Honduras están registradas. Mira, José Carlos, menos del 30% de las propiedades en Honduras están registradas. Con razón, tanto conflicto. Sí. Fíjate que ahorita voy a contar una anécdota personal. Yo estoy en planes de comprar mi casa. Como soy historiador, se me ha metido la locura de que quiero vivir en el centro. ¿En el centro de la ciudad? Sí. Y cada propiedad que vemos, cada casa, cada solar baldío que vemos, porque hay muchas casas que se han derrumbado, entonces solo están los solares. El tracto de registro es espantoso. Entonces yo convoqué como presidente del Consejo Directivo del IPEA una reunión y me dice, el centro de Tegucigalpa es uno de las áreas más problemáticas a nivel de propiedades registradas. Digo, ¿y cómo es posible que la capital de la República, el centro, el corazón del Estado, esté en ese estado? ¿Cómo no va a estar el resto del país? Y es por la naturaleza ejidal de Honduras. Honduras necesita una reforma estructural en temas de propiedad. Creo que es una de las cosas a las que el gobierno le debe apostar ya de cara a una estrategia nacional para el registro, porque eso también es inversión, Renato. Claro. Ya que hablabas de eso, el tema de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. El año pasado se registraron 92 productos en Nueva York, marcas registradas, productos naturales y plantas de la mosquitia, por ejemplo. O sea, hay gente que viene a Honduras,
descubre las propiedades químicas o biológicas de algo, pero como el país no tiene un registro, entonces van y lo registran como propios en el extranjero. Y es una cosa terrible de la que nadie habla. Entonces sí, definitivamente es necesaria una reforma urgente en temas de propiedad. Mira, aquí un saber intangible. ¿Cuál es? Sí. El saber intangible. Sí. Un tema, Renato, que nos pasa mucho, por ejemplo, en las instituciones públicas, con el tema de los registros de propiedad de las escuelas. Las escuelas, ¿sabe usted que casi el 60% de las escuelas públicas en Honduras, sus lotes donde funcionan esas escuelas no están a nombre del Estado? Imagínate. Están a nombre de terceros. Entonces nosotros no podemos invertir dinero público en terreno privado. Entonces tenemos que ir haciendo la legalización de esos terrenos en el camino para poder intervenir esas escuelas. Y es un tema que lo hemos presentado ante la presidenta y un tema que también le corresponde al Congreso con pasar algún decreto legislativo para convertir esos terrenos que llevan más de 30 años funcionando escuelas a nombre del Estado y así poder ser más rápida la intervención. Muchas de las limitantes y frustraciones que usted mencionó que nosotros podemos tener desde cada una de nuestras trincheras ha sido eso. Por lo menos en mi parte, con el tema de intervenir las escuelas, he querido intervenir más, pero por el tema de propiedad actual de algún lote, plantel educativo, no hemos podido. Sí, pero esa es una profunda reflexión, que nuestras escuelas, no sabes en qué porcentaje, Octavio, que nuestras escuelas, los edificios escolares no le pertenecen al Estado de Honduras. Son 17.528 planteles educativos que hay diseminados en los 18 departamentos. Escuelas hay como 24.000, porque una escuela se puede llamar Francisco Morazán en la mañana y José Cecilio del Valle en la tarde. De esas, aproximadamente unas 8.000, 9.000 no están a nombre del Estado de Honduras, están a nombre de terceros. Imagínate. Bueno, y nos trae problemas, Renato, hasta en el campo internacional. Claro. Mira el campo, por ejemplo, de las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la zona garífunas, que hemos perdido casos, el Triunfo de la Cruz o las otras comunidades. A pesar de que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es de obligatorio cumplimiento para el Estado de Honduras, han seguido titulando tierras en las zonas que están prohibidas, o sea, y nos trae consecuencias severas, y nos trae consecuencias severas también cómo se han manejado las tierras ilegalmente, ¿verdad?, durante algunos gobiernos que le han quitado tierras a precisamente inversionistas y se las quitan olímpicamente, sin que haya ningún problema y se le ponen a otro nombre. O sea, son problemas serios el de la titulación. Sí, pero en este momento, José Carlos, ustedes son el gobierno, son los que tienen que tomar decisiones y solventar esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero como le digo, como le decía José Carlos, o sea, es tan enmarañada la complejidad jurídica que solo desentrañar eso resulta simplemente complejo. No, y además es una decisión que tiene que ser a nivel de poder legislativo. O sea, es el Congreso el que debería proponer una reforma total al manejo de las propiedades en el país. Pero hay que hacer algo. Ya que comentaban todo esto, yo les narro mi experiencia porque la conozco, ya son 44 años en medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, en esta televisora, usted puede pagar los derechos por un determinado programa, que no son baratos, los paga. Pero en un cable cualquiera de Honduras, viene alguien sin pagar esos derechos por ese programa que la empresa sí ha pagado, y lo divulga por su cable, sin pagarle derechos a la empresa emisora de ese programa. Pero en cambio, aquí sí se paga. Eso es una competencia desigual, totalmente desigual. Son cosas que hay que corregirse. Y cuando se desafía a las personas que eso es competencia desigual, que están irrespetando la ley, que no es posible que aquí sí paguemos los programas y ellos sin pagarlo los divulguen en su cable, simplemente no responden. Y allá al Estado le hace falta aplicar también la ley para sancionar a la gente que no es respetuosa de los derechos de la propiedad intelectual. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto. Pues ha originado debate y muy buena información. Este titular de tunota.com, menos del 30% de las propiedades en Honduras están registradas, lo acepta José Carlos Cardona, porque es el presidente de la Junta Directiva del IP. José Carlos dice que el Congreso tiene que ver mucho también en esto, en reformar este asunto, y esperemos que en estos próximos 2 años le entren de lleno a esta temática.
Hoy en Tu Nota fue presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Recuerde compartir su opinión en base al tema de hoy. Frente a Frente le pide que comente sin apasionamientos y con objetividad. ¿Cómo valora los 2 primeros años de gobierno de Libre? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Llegó el Red Sale, la primera liquidación para iniciar el año estrenando lentes. Todo al 2x1. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. Sebastián comparte, excelente gobierno, sigan adelante. Gabriel Suazo Ochoa, el trabajo ha sido muy lento, no se ha avanzado. El único que ha demostrado avances es Octavio Pineda. Lo único que se le pide es que señalización vaya de la mano en las carreteras para que sean de primer mundo y esperamos que lo que les resta de gobierno todos pongan el máximo esfuerzo por nuestra Honduras. Olger Enríquez comparte, pésimos, el país es dirigido sin rumbo y el más perjudicado es el pueblo, nosotros. Pregunta a Octavio Pineda, ¿por qué tramo carretero Jesús de Otoro La Esperanza no avanza? ¿Cuándo estará terminada esta carretera en su totalidad? Comparten los televidentes. Usted puede compartir su opinión, recuerde, a través de WhatsApp y redes sociales. Ya te voy a contar la reacción que eso genera entre la gente. Es decir, buena parte pagamos impuestos, pagamos el impuesto sobre la venta que lo pagamos todos los hondureños. La renta que la pagamos algunas 250,000 personas naturales. ¿Cuánta gente entre naturales y jurídicas paga impuestos sobre la renta aquí en Honduras? No tenemos ese dato. Pero mira, no pasa de 300,000 entre personas naturales y jurídicas. Entonces, vengo hace algunos días y le digo al Danita, al alcalde, óigame Jorge, le digo en un programa, ese desvío de la CA5 a la aldea de Támara, le digo, miren los 12 años de Tito Afura, ahí, bachado, le digo, bachado, ahí no habían hoyos. Esa es la carretera vieja, la primera carretera pavimentada de Tegucigalpa a San Pedro Sula, por ahí pasaba. Cierto. Entonces, miren la reacción de un ciudadano que paga impuestos. A las semanas, puede suceder conmigo, yo sé que puede suceder con otros. Ya miro topógrafos en ese desvío de la carretera. ¿Sabes de qué desvío te estoy hablando, verdad? Sí. A la altura del kilómetro 18, se desvían a la izquierda, es la calle que conduce a la cárcel de mujeres, hay un batallón ahí. Sí, hay un batallón. Sí, correcto. Entonces, mira, desde hace 2 semanas ya estoy viendo maquinaria arreglando ese trayecto, 3.5 kilómetros. Mira, era intransitable eso, para llegar a Támara, era intransitable. Entonces, como ciudadano que paga impuestos, me alegró pero enormemente ver que los dineros del pueblo que paguen tributos se traducen en proyectos. Y lo dije al aire, y tuve la respuesta de Aldanita. Renato me dice, 3.5 kilómetros, desde la aldea de Támara hasta conectar con la carretera CA5. 3.5 kilómetros. Mira, entonces, cuando la gente ve que están invirtiendo los dineros públicos, sobre todo en infraestructura, hay una reacción positiva. Por eso ese asunto de las preguntas que está haciendo la gente de las carreteras, está hablando de la carretera Jesús de Otoro con Intibucá. Sí. ¿Qué pasa? ¿Está avanzando o está paralizada? Sí, mire, el tema específico de esa carretera hay un tramo que está el desvío de Ciguatepeque, te lleva a Jesús de Otoro a La Esperanza. Como los tramos son largos, probablemente sean más o menos unos 68 o 70 kilómetros, se dividen en tramos o en partes, por así decirlo. Entonces, hay una parte que está avanzando considerablemente con un contratista y hay otra parte que va mucho más lenta. La parte que va lenta, nosotros preguntamos hace días qué es lo que está sucediendo y es que en esa parte hay fallas. Entonces se está colocando todo el sistema de drenaje y uno mira el otro lado de Jesús de Otoro, por ejemplo, ya llegando a Jesús de Otoro, que va avanzando y el siguiente tramo no. Entonces nosotros estamos poniendo de nuestros buenos oficios para acelerar a ese contratista y que pueda primero bajarle los tiempos, ¿verdad? Ya sea trabajando más en horario nocturno y ponerse al día, porque es como competencia entre un contratista y el otro. Entonces, al final uno está quedando a deber y el otro va más avanzado, pero por aspectos meramente de fallas, entre otros tipos. ¿Y la carretera de Danlí, Octavio? Mire, la carretera de Danlí se divide en tramos, ¿verdad?
y mire la inversión que se está haciendo, la enorme inversión que se está haciendo. El mayor problema de ahorita es la que está de Villavieja al desvío de Tatumbla. Son más o menos unos 6 kilómetros. Y yo entiendo a la gente en su malestar, sobre todo la población que dice son 2 horas de tráfico que nosotros pasamos. Hay rutas alternas que nosotros hemos mejorado, ¿verdad? Que si tú estás en Tatumbla, te vas por el lado de Zacualpa, y si estás del vío del vío de Uyuca, agarras la montañita y vienes a dar aquí a Suyapa. ¿Qué sucede? Cuando nosotros analizamos cómo se encontraba la carpeta, ya había dado su vida útil, Renato. Nosotros podíamos ir a bachar, ir a hacer un recarpeteo, pero ya ese terreno ya no daba para seguirlo bachando. Entonces la solución que se le dio fue de concreto hidráulico. Y usted sabe que cuando viertes concreto hidráulico tienes que esperar a que el concreto dé resistencia, y ahí no hay juego. Mucho del tema de la propiedad que usted que menciona el editorial, el tema de tu nota, habla de lo de las propiedades. La gente se nos ha hecho difícil entender el derecho de vía. Entonces, ahí no hay juego para 2 carriles al mismo tiempo. Y ese ha sido el malestar de la gente. Y eso que todavía, Renato, no ha empezado y ya está por iniciar, de Villanueva a Villavieja. El que estamos ahorita es de Villavieja a Tatumbla. Falta del desvío de Uyuca hasta Moroselí. Y falta el puente del famoso kilómetro 16 que nos va a donar Japón. O sea, ese tramo hacia Danlí va a ser intervenido, está siendo intervenido desde el año pasado, y vamos a concluir esos trabajos probablemente en agosto del 2025. Todo ese tramo. Pero están solucionando esas dificultades, ¿verdad? Estamos solucionando que se presentan con el derecho a vía. Escuché al alcalde de Tatumbla, pero alegre hace 3 días, porque le van a pavimentar desde la carretera de Oriente hacia Tatumbla. Son como 3.5, 4 kilómetros esa carretera, pero emocionado el alcalde, es lo que te digo. 3.5 kilómetros, satisface a la gente, alegra a la gente. Octavio, y ya voy con usted, canciller, ya voy contigo, José Carlos Cardona, pero que mira tantas cosas. Al final, la administración de Toncontín va a quedar con el Estado. Así es. Empezamos pláticas hace un par de semanas, desde que yo asumí la Secretaría de Infraestructura y Transporte, sobre todo porque se me dio una orden por parte de la presidenta para recuperar Toncontín. Pero el tema de Toncontín, sin tocar el tema de Palmerola, era complicado. ¿Por qué? Porque en la negociación del gobierno anterior le subrogaron Toncontín a la concesionaria PIA, que es la que maneja Palmerola. Entonces, cuando nosotros empezamos las pláticas, se habían entrampado hace mucho tiempo, porque habían obras por ejecutar por parte del concedente y obras por ejecutar por parte del concesionario, y estaba todo enmarañado. De hecho, nosotros simplemente podíamos hacer una resolución administrativa para poder recuperar Toncontín, porque dentro de las cláusulas, Renato, habla de que una vez puesta en marcha el Aeropuerto Internacional de Palmerola, inmediatamente la concesionaria debía pasar Palmerola al Estado de Honduras. Al Estado de Honduras, sí. Entonces, ¿qué sucede? Al Estado de Honduras, hay una cláusula en ese contrato, una cláusula que fue aprobada vía Congreso Nacional. Creo que, si no me equivoco, es la cláusula 9.3. ¿Qué dice la cláusula? Que Toncontín no puede operar vuelos ni nacionales ni vuelos internacionales. Sí. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros recuperar Toncontín si no podemos con vuelos nacionales ni internacionales? En aquel tiempo negociaron para que hicieran una operación anticipada, que fue donde se enmarañó todo el tema del contrato de concesión, porque hoy funciona ese aeropuerto de Palmerola con obras temporales. No tiene torre de control, no tiene luces de pista tal y como lo especifican las normas internacionales. Entonces empezamos con las pláticas y llegamos a consensos. Y hoy le puedo decir a la población que el 29 de febrero de este año empezamos con los trámites administrativos. Ya pasa a nombre del Estado de Honduras. Después de ser administrado antes por Interairports, después por PIA, yo creo que ha sido un aeropuerto que el Estado todavía no sabe en qué condiciones la recibe, porque hace creo que más de 30 años no está administrado por el Estado. Pero mira, eso tendrá más sentido si logran que en el CA4 se clasifique los vuelos regionales como vuelos nacionales, para que tengamos vuelos de San Salvador, de Managua, de San José, Costa Rica, de Guatemala a Toncontín. El tema es buscar un equilibrio, ¿verdad? Porque Palmerola va a seguir funcionando y Toncontín va a funcionar a partir de ahora.
y queremos vuelos regionales. Entonces vamos a buscar ese equilibrio entre las partes para poder manejar siempre vuelos regionales e internacionales en una parte, porque usted sabe que Palmerola tiene vuelos hacia España, por ejemplo, 2, 3 veces a la semana, y que rehabilitar Toncontín, vamos a empezar con Guate, El Salvador, Nicaragua, ver este tema de la CA4, y tenemos que ver cómo lo recibimos, Renato, sobre todo, y también es un tema de negociación con las aerolíneas, entre otros aspectos, pero el diálogo, mire cómo nos ha llevado a temas, no solamente en eso, sino con lo que le mencioné también en el Mira, no en sé el si te intervalo. entendí correctamente. A Palmerola, en todo caso, el escenario que ustedes plantean es que sigan cayendo vuelos fuera de la región y también de la región, pero que igual caigan aquí en Tegucigalpa vuelos regionales. También. O solo dejar de los vuelos fuera de la región a Palmerola y los regionales, cuando hablo de los regionales, de Centroamérica a Toncontín. Empezamos con vuelos regionales. En ¿verdad? Toncontín. Sí, empezamos con vuelos regionales. Pero no es oficial todavía. Primero Centroamérica, el CA4 tiene que clasificar como vuelos nacionales los regionales, ¿verdad? Así es, así es. Eso en base a simplemente la literalidad del contrato. O sea, puede haber negociaciones en las cuales podamos cambiar cláusulas y Con que en PIA. este caso PIA nos dé esa... Sí, prerrogativa. Exactamente, para poder hacer esos vuelos. Pero el diálogo está fluyendo y ya ha cambiado toda esa dinámica en la parte, sobre todo positiva, de te entregamos, vamos a recibir Toncontín, y empezamos ya desde ahora el proceso de negociación con don Ricardo Martínez, con toda la gente involucrada y expertos en la materia, porque no es así nomás que tú atraes a una aerolínea para poder operar. Totalmente de nuevo de acuerdo. en Toncontín, son temas de seguro y temas de inversión también que tenemos que hacer por parte del Estado de Honduras. Y a nivel de CA4, canciller, se está hablando ya de clasificar los vuelos regionales como nacionales Sí, eso es para parte- favorecer a Toncontín. Así es, Renato, es parte de las prioridades que nos ha indicado la presidenta Castro y sobre todo ahora que tenemos la presidencia pro tempore del SICA. Y hemos estado ya en primeras conversaciones de acercamiento tanto a nivel de las instituciones especializadas que llevan los temas de vuelos, aeronáutica civil, pero también a nivel de las cancillerías, y creo que lo ven con muchos ojos, muy buenos ojos, porque así como comentábamos fuera de cámaras, o sea, una conexión en Centroamérica es terrible para venir a Honduras, son carísimas, Sí. los vuelos son más caros, es más caro ir a El Salvador que ir a Miami. Usted que por la naturaleza de su trabajo Entonces viaja le sale constantemente, mucho sabe. más caro moverse en Centroamérica, que es ridículo, y las frecuencias son malas, a malas horas. Entonces, retomar eso yo creo que será muy útil para el comercio, para la inversión y precisamente para la movilidad de personas. El turismo, Renato, Correcto. el turismo, por ejemplo, los números que empezamos a ver, bueno, la SAN, que es el Servicio Aeroportuario Nacional, es un ente desconcentrado adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Y los números que presentó Honduras, sobre todo el año pasado, 9% en aumento en pasajeros a nivel de los aeropuertos en Honduras. La media en turismo está aumentando en pasajeros, en la parte de aeropuertos un 5%, este es 4% arriba. Por ejemplo, Roatán ya está pegando los 600,000 pasajeros. Entonces se le está haciendo una inversión fuertísima al aeropuerto de Roatán, más o menos unos 300 millones de lempiras, que equivalen a unos 10 millones de dólares, 12 millones de dólares, desde la pista hasta temas interiores, nuevas mangas. Toda esa inversión se ve retribuida en ¿qué sucede? Ya la gente le ha quitado el miedo con el tema de la pandemia, entonces ya está viajando, Claro. y Honduras es un lugar predilecto, sobre todo en la parte del litoral. Y el ministro de la CID nos anticipaba aquí a todos una buena noticia. Nos hemos quitado de encima el peso de otra demanda. Tú sabes cómo nos afectan esas demandas contra el Estado de Honduras. Nos hemos quitado de encima otra cruz, otra demanda, y aquí nos lo explica el ingeniero Octavio Pineda. Así es, dentro de las negociaciones que nosotros hicimos con la concesionaria PIA, en un buen entendimiento, y eso lo quiero sobre todo felicitar a la contraparte, porque es difícil entrar, don Ricardo, por ejemplo, a una negociación cuando te tienen demandado. Entonces, bueno, y la muestra de buena voluntad, aquí nosotros nos vamos a sentar para que este proyecto avance, ¿verdad? El proyecto de Palmerola avance, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y hablar de la terminal de carga y hablar de otras obras Sí, estás si tú demandado. me tienes demandado. Entonces, negociemos ese aspecto. Y ellos, dentro del acuerdo que hicimos, ¿verdad? Fue un memorándum de entendimiento con 7 puntos que ya le vamos a ir mencionando. Creo que si no el sexto, el séptimo, es ellos se suspendió entre las partes
el tema del arbitraje ante el CIADI. O sea, ellos ya suspendieron ante el CIADI el arbitraje que tenían de más o menos 10 millones de dólares para poder, en un aspecto de controversia. Entonces, ya eso se queda en pausa porque estamos en negociación y desistieron de eso. Así que son buenas noticias. Solo quedamos con las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Cómo avanza eso, canciller? Bueno, es un tema complejo. Igual el Estado de Honduras está tomando las decisiones necesarias. Y hay aquí una visión muy clara. O sea, cuando se ratificó el CIADI, Honduras impuso una reserva, y eso fue en los años 80, prácticamente en el gobierno allá del presidente Azcona, para que se cumplieran procedimientos internos previos a asistir al arbitraje internacional. Y obviamente también yo creo que hay una campaña interesante a nivel mundial en los mismos Estados Unidos de que el CIADI está generando problemas serios a muchos países y sobre todo en América Latina con demandas millonarias. Mire esta de la sede, una de ellas son cerca de 11.000 millones de dólares, es ridículo, sin ninguna inversión real en el país. O sea, entonces estamos en ese proceso por la comisión que conformó la presidenta, que está la abogada Rix Moncada, está el procurador, mi persona, y el doctor Fernando García, dando seguimiento a estos temas de soberanía, con todo el cuidado, obviamente, de la responsabilidad internacional del Estado, pero sí tenemos, como lo decía, un gran cúmulo de demandas que han venido precisamente por estas acciones previas que tuvo el Estado de Honduras en los años anteriores terriblemente, pues con esa aberración jurídica de las sedes. Y ahí es como, es contradictorio lo que hablábamos al inicio, o sea, ¿cómo se dice que no estamos generando inversión en empleo cuando venimos con esa carga de problemas que hemos recibido, que internacionales y nacionales, ¿verdad? Que carga por malas decisiones, por malos procesos, por malas negociaciones, y que buscamos precisamente en estos 2 años de gobierno llegar a entendimientos y con ese ataque permanente que se recibe. Y esto va ligado también, por ejemplo, a los contratos de energía que hablábamos al inicio. El gobierno de Honduras presenta una reforma al sector energético para iniciar negociaciones. ¿Y cuál ha sido el ataque que se ha hecho no solo nacionalmente, sino internacionalmente, de que nos dicen que vamos a crear condiciones de expropiación de todas estas empresas de energía? Y no es la realidad. O sea, lo que se ha buscado es, como lo está haciendo el ministro Pineda, en casos puntuales, negociar, renegociar las condiciones de estos contratos para que sean reales. O sea, y las bombas de tiempo que nos dejaron, por ejemplo, en los contratos de energía, se dejaron de pagar 1.000 millones prácticamente de dólares previos, o sea, dejaron una deuda de un año anterior con estas empresas generadoras, o sea, y eso las hemos pagado. Honduras ha honrado sus deudas, 60.000 millones en deuda interna a estos bancos con altos intereses, pero las estamos honrando. Se ha honrado el pago también de las generadoras, se está negociando, se busca mejorar el precio del kilovatio, porque eso también es una consecuencia. ¿Y por qué no se analiza que el precio de la energía en Honduras es más alto que en cualquier país de Centroamérica? Eso es un impacto directo al que quiera venir a invertir. Si es más barata la energía en Nicaragua, yo me voy a ir a Nicaragua que a Honduras. Y eso no se dice a veces, yo creo que, y se le aplica ese ataque al gobierno. Entonces estamos en todos estos campos, como le digo, trabajando de manera conjunta con las distintas instituciones para enfrentar estas dificultades que surgen en estas demandas legales a nivel internacional. Bueno, ¿recuerdan ustedes aquella frase en un gobierno que Chombo Sandoval, que Dios goce, era el multiusos? ¿Te acuerdas, Ricardo? El superministro. El superministro. Cierto. Pues mira, yo creo que esa función se la han encomendado a José Carlos Cardona en esta administración de la presidenta Xiomara Castro. El Chombo Sandoval del gobierno. ¿En qué gobierno fue Chombo Sandoval? Creo que fue en el de Don Beto Reina, correcto. Ya te pusieron apodo aquí. Sí. Superministro. Pero ¿cómo te sientes, Ricardo? Mira, para comenzar, y déjame que te ayude, yo creo que cualquiera se sentiría, cualquier funcionario de esta administración se sentiría halagado de tener la confianza de la presidenta, que siempre te llama para cualquier actividad. Total. Sí, te lo voy a decir, es un gran honor el servir a este gobierno en un proyecto político que busca devolverle la dignidad a un país. Yo creo que en estos 2 años, en lo que a mí me ha tocado administrar, por gracia de Dios y de la presidenta, el mayor éxito ha sido por primera vez tener un gobierno que priorice la pobreza sin color político.
Ese es uno de nuestros lemas. Tenemos esas 2007 aldeas llenas de gente, hay 2.2 millones de personas viviendo ahí. Gente que nunca en su vida, el 60% de la población en esas aldeas, nunca en su vida habían sido parte de un programa de gobierno. Nunca en su vida habían visto más que la presencia del FIS, que en los 90 les hizo escuelas. Los problemas en esas aldeas, eso es como que si fuera un país dentro de otro país, porque no estamos acostumbrados a ver la pobreza. Yo creo que cuando llegamos, una de las cosas que me dijo la presidenta y que iba a ser clave, me dijo, a nadie le importan los pobres en Honduras. Todo el mundo cree saber qué es la pobreza, todo el mundo, los políticos creemos saber qué es la pobreza, pero nadie ha ido ahí, me dicen. Y uno cree, Renato, que la pobreza son esos cinturones de miseria que ven las ciudades. Uno cree que la pobreza son esas colonias que están en esas faldas de esos cerros. Pero cuando vas a las aldeas al interior del país, Octavio no me deja mentir porque él fue con el FIS 2 años. Sí. Y uno ve a esta gente que no tiene ni con qué comer o que no tenían ni con qué comer y que en 2 años les ves que ya siembran maíz, que ya siembran frijol, ves que ya tienen cajas rurales, ves que ya les han reparado sus escuelas, ves que ya tenemos equipos de salud familiar en campo. Estas cosas no se ven. La presidenta una vez lo dijo en uno de sus discursos, dijo, es bonito hablar, dice, que el gobierno no hace nada, porque nadie viene a estas aldeas. Ella lo dijo en una aldea en Copán, ella fue a una visita. Copán. Es bonito, dice, decir que no estamos haciendo nada, porque nadie viene aquí. Es cierto. Son aldeas. Octavio se ha quedado atrapado en su carro en esas aldeas. Llorando ahí, Renato. Sí, llorando ahí. Y Octavio una vez me llamó, me acuerdo, y me dice, Octavio, mira, me dice, nunca en mi vida había ido a un lugar tan lejos dentro de Honduras, me dice. Entonces, cuando tenemos un gobierno que ha decidido ir a esos lugares, entonces podemos decir que tenemos un gobierno que realmente está apostándole a la democracia. Es bonito, miren, es bonito estos discursos urbanos, ver lo que se hace en una ciudad, lo que hace Aldana, lo que hacen los alcaldes, pero ir a esos lugares donde nunca había ido ningún gobierno y darle un poco de dignidad a esas personas, creo que es el mayor logro que hemos tenido. La Red Solidaria va a ser la única cosa que recuerden esas aldeas en extrema pobreza. O sea, aquí vamos a recordar este gobierno en las áreas urbanas por muchas cosas, pero la extrema pobreza, estas familias que estamos luchando por sacar adelante, lo único que van a recordar es eso de su presidenta, una presidenta que se acordó. Hay aldeas donde la gente nos ha enseñado fotos y nos dice, mire, la presidenta estuvo aquí cuando era primera dama y nunca nadie más volvió. Omel. Sí, solo, entonces, yo te lo digo, Renato, y esto lo vamos a ver en el próximo gobierno y en los gobiernos que siguen. Este programa va a tener tanto éxito que no va a poder ser cambiado. Tienen que continuarlo porque realmente la presidenta también lo dice, combatir la pobreza debería ser una obligación de Estado. Ahora yo te pregunto algo, José Carlos, ¿en qué se diferencia de las transferencias condicionadas, creo que así se le ha llamado históricamente, del resto de gobiernos, de los gobiernos anteriores? Porque mira, yo, y discúlpame, siempre he tenido mi reserva, yo sé de la pobreza y que necesitamos mejorar las condiciones de la gente, pero no estoy tan convencido si esas transferencias condicionadas realmente están generando bienestar a la gente o solo es la coyuntura cuando se entrega una bolsa, cuando se les regala esto. No. Siempre he tenido mis dudas. Sí, mira, es que la lógica de la Red Solidaria no solo son las transferencias monetarias. Las transferencias monetarias son uno de 6 ejes que tiene el programa. Y ya se demostró que funcionó. En el gobierno del presidente Zelaya se redujeron 6 puntos de extrema pobreza. A Lula le funcionó, pero sí, después la gente volvió a la pobreza. No, es que te voy a decir una cosa. El capitalismo es empobrecedor. Entonces, si no, en estos programas sociales funcionan bajo la lógica de que van de la mano
con medidas estructurales que evitan que los ricos se apropien del dinero y de los recursos de los pobres. Entonces, este gobierno ha hecho dos cosas estructuralmente. Tenés un gabinete económico muy fuerte, haciendo medidas estructurales como ordenar las finanzas, rescatar el control de la energía en la empresa pública del Estado, fortalecer la recaudación tributaria. Todas esas medidas son estructurales y evitan que los bancos se apropien del dinero. Yo te voy a decir una cosa, hace 2 semanas llegó una agencia de cooperación internacional a visitarme. Yo en 2 años no me habían buscado. Y llegaron y me dicen, ministro, queremos saber qué han hecho ustedes en esas aldeas, dice. Porque hemos visto, nosotros estamos en 2000 aldeas también, dice, y hemos visto que ha habido un aumento en la actividad económica en esas aldeas. Yo tengo una historia entonces, de esa. ¿qué han hecho? Me dice, ¿qué han hecho? Bueno, le digo, primero le dimos 1.500 millones de lempiras a las jefas de hogar en transferencias monetarias. Segundo, le dimos 100.000 lempiras a 1.400 cajas rurales para que se presten entre ellos y salgan adelante. Tercero, les hemos dado transferencias monetarias a las asociaciones de padres de familia para que compren insumos para las escuelas. Cuarto, hemos creado mesas para mejorar la participación ciudadana y la organización de la gente en las aldeas. Quinto, le estamos dando merienda escolar todos los días a los niños. Y sexto, le digo, estamos teniendo un proyecto de salvaguardia de bosques en la mitad de esas aldeas. La gente recibe ingresos por cuidar el bosque y por hacer uso responsable de los recursos naturales. Y entonces le explicamos todo el programa y ahorita este es el año, porque este va a ser el mejor año del gobierno. Este va a ser el mejor año de este gobierno. Entonces todos los cooperantes ya quieren subirse al barco, porque ya vieron que funciona. Estuvimos 2 años ahí trastabillando y todo el mundo decía, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Pero ya vieron que en esta Navidad algo pasó en esas aldeas. Mira, lo que decía el ministro Salgado del frijol, no tenés idea del impacto que eso ha tenido. O sea, yo, por ejemplo, fui a mi pueblo a comprar frijoles a la montaña por primera vez. Yo me compro, como yo soy hijo de agricultor, yo me compro mi quintal de frijoles y lo guardo en un silo y de ahí estoy agarrando frijoles para mi consumo todo el año. Eso lo aprendí de mi papá. Y fui a la montaña en mi pueblo. En 12 años no se había producido frijol en las montañas de San Francisco de Becerra, suficiente como para vender. Entonces, estamos viendo una revolución en las áreas rurales. Lo que pasa que, al igual que todos los gobiernos progresistas, tenemos problemas para comunicarlo. Pero lo que la gente está viendo en campo es un gobierno que existe y que no existía. Ahora te respondo la pregunta y con esto cierro. La diferencia entre las transferencias monetarias en otros gobiernos y es que la ayuda está, número 1, focalizada. Número 2, está complementada con otros ejes. Y número 3, estas familias se gradúan. Ojo, nosotros no estamos combatiendo solo pobreza, es extrema pobreza, está mucho más bajo de la pobreza. Y nuestro objetivo es que esa gente escale y cambie a un nivel de extremadamente pobres a pobres. Porque te voy a decir una cosa, la gente que se va en las caravanas no es gente en extrema pobreza. Yo tuve una reunión con la embajadora Dogu y hablamos y ella me dijo, no, si nosotros estamos mapeando, dice, en todo el país a través de nuestros programas, quiénes son los que emigran. Y las personas en extrema pobreza no emigran porque no tienen recursos ni para salir de sus aldeas. Localmente. Entonces, ¿quién emigra? Son los pobres. Entonces, ¿cuál es el siguiente desafío? Que una vez que estas personas salen de ese renglón de extrema pobreza, hay que evitar que se vayan. Y hay que seguir generando oportunidades para que salgan de la pobreza. Entonces, eso es el logro neurálgico del sector social. Y el segundo logro neurálgico es construir un sistema de protección social con instituciones fuertes. Este año nosotros vamos a ir al Congreso Nacional. No hay que dilatar eso. Con la ley de protección social. Que ojo, en Honduras hay una confusión. La gente confunde seguridad social con protección social. Este gobierno está interesado en normar el seguro social, pero eso solo es el 17% de la población. Tenemos que crear condiciones para que el 83% restante de la población hondureña tenga y esté protegida socialmente. Creo que ese va a ser
el segundo logro del sector social en este gobierno. Bueno, lo digo con todo respeto, ¿verdad? A manera de distendernos un poco, aunque hemos estado distendidos. El Chombo Sandoval del gobierno de la presidenta Xiomara Sarmiento. Multiusos. Voy a mapear ese nombre porque no lo tenía en el radar ese funcionario. Sí. Ustedes lo conocieron. Claro, Jerónimo Sandoval fue alcalde de San Pedro Sula, te cuento, claro. Ministro de Subtravi, correcto. Sí. Hay un tema que bien lo tocó José Carlos, es el tema de cómo todos nosotros estamos integrados y, como dicen uno en el argot popular, echándole la vaca al tema de la red solidaria. A cada ratito nos llama José Carlos a unas mesas técnicas de trabajo. Entonces a veces uno piensa que la red solidaria solo es una transferencia condicionada a la extrema pobreza. Yo lo viví personalmente el año pasado cuando visité San Nicolás, Santa Bárbara, en la mañana, en una de las aldeas de San Nicolás, donde inauguramos 2 escuelas. A mí me gusta ir mucho al campo y conocer la realidad, eso te mantiene con los pies en la tierra. Y de San Nicolás teníamos que movernos a Lepadera, Lempira, a la aldea más lejana de ese municipio. Usted sabe que Lempira es uno de los departamentos más pobres. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué fenómeno vio? Mire, nos fuimos por la sierra. Nos dice la alcaldesa de San Nicolás, métete por acá, agarrás la sierra y vas a ir a pegar a la aldea que se llamaba Las Alegrías. Cuando llego yo a la aldea, Renato, después de como 1 hora y media de pasar por la sierra, dije, ¿cuándo vamos a topar? Aquí vamos a pegar al cielo. Empezás a bajar y vi yo, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, unas huellas vehiculares que estaban haciendo a través de un programa que tienen que se llama Caminos Productivos, que tengo ahora ahí en la Secretaría, que es un proyecto descentralizado, un programa descentralizado, le dan los dineros a los alcaldes. Bueno, la entrada a la aldea con huellas vehiculares, más o menos 1 kilómetro. La aldea, la escuela más linda que yo he visto, la intervino el FIS en mi gestión. Se llama Centro Educativo Básico Las Alegrías. Entonces ya ves, la CIT, una secretaría haciendo trabajos. El FIS recuperando la escuela con un programa que tenemos con Banco Mundial. Dentro de la escuela, Renato, como educación le da matrícula gratis y ya se había intervenido la escuela, entonces ellos compraron computadoras y tenían un aula tecnológica. Y como les sobró dinero, yo miraba que toda la aldea estaba en escuela. Y era porque habían colocado una antena y tenían internet. Claro. Y aparte de eso, el cuarto componente, el programa de merienda escolar. Tenían cualquier cantidad de frijoles, de granos básicos, donde ellos cocinaban su comida. O sea, mirás 4 secretarías de Estado en una aldea trabajando de forma estructurada. Entonces yo le dije a la presidenta, esto tenemos que comunicarlo. Aquí es de hacer una serie y decir todo eso, porque ir a esos lugares, solamente de acá, Renato, son como 400 kilómetros para llegar ahí. Entonces son aldeas lejanas y esa experiencia me quedó marcado de cómo el gobierno trabaja de forma integral para intervenir ese tema de la extrema pobreza. Y tal vez agregando en esa coordinación integral, porque yo creo que es esa visión de la presidenta que está metiendo la labor, por ejemplo, que hace la Cancillería con la cooperación internacional también dirigida al respaldo de los programas de la red solidaria, es un tema que nosotros lo manejamos a todos casos. O sea, bueno, la invitaron a Francia a hablar del tema del merenda escolar, los programas que se están llevando en FAO o con el PMA, también para otros temas de respaldo agrícola, para el desarrollo de las comunidades, de esas 2.000 aldeas, también va ligado a eso. La relación con China. Ahorita la cooperación no reembolsable son cerca de 285 millones de dólares que esperamos inviertan en la reconstrucción de escuelas. De la red solidaria. De la red solidaria, que son cerca de 1.200 escuelas, pero también vamos a aprovechar a buscar reconstruir los institutos técnicos que están olvidados en el país, los institutos agrícolas que están abandonados y las escuelas emblemáticas del país, que son los institutos tradicionales, departamentales, que también están abandonados. Entonces, toda esta acción integral es esa visión de la presidenta de combatir esto y cómo generar espacios. Y como lo que dicen los compañeros, o sea, a veces esto no se ve, pero es el impacto realmente en las familias más pobres del país y que se ven las más olvidadas, los indígenas, los afrondureños, etcétera, etcétera. Hay que decir que yo creo que esto es central a la visión del gobierno, es decir, que nos encaminamos en la dirección de convertirnos en un país donde el Estado tiene una planificación centralizada. De acuerdo. Es decir, donde el Estado define los sectores donde debe intervenir para que la población
suba de categoría, vaya viviendo, mencionaba hace poco el fenómeno Lula. En el caso de Honduras, yo pienso que debemos estar claros que se trata, sí, de un proceso siempre político y que normalmente a lo largo del tiempo los gobiernos que llegan deshacen lo que dejó el otro, y ahorita teníamos 12 años de uno que deshizo todo lo que encontró, etc. Entonces, ahora vamos, deja de ser la planificación la planificación potestad de las empresas, porque las empresas planifican estrictamente. O sea, hacen todo, no hay, primero hay verticalidad en la dirección, el CEO es el jefe y se cumplen metas, se cumplen objetivos, etc. Y hoy día la presidenta mencionó, en 2022 vamos a erradicar la pobreza extrema. La pobreza extrema tiene un problema fundamental porque le resulta carísima a toda la sociedad. Sí. O sea, porque la pobreza implica que está más enferma, que no tiene educación, que no tiene nada, y es donde está también el caldo de cultivo de la descomposición social. Nosotros pensamos que de seguir una ruta para eliminar la desigualdad, deberíamos para el año 2050 tener una Honduras con una configuración completamente distinta. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y aquí voy a entrar hablar un poco de la tarea de nuestro amigo Chombo. Chombo. ¿Cómo se llama? No, perdón. No, pero no le gustó, mira. Ya me puse a googlear quién era él. Sí. El asunto es que yo estoy de acuerdo en que estas son medidas que también tienen que progresar, porque no se trata de sostener en el tiempo políticas clientelares, sino que se trata de transformar la inversión social poco a poco y cambiar no solo la calidad de vida, el bienestar, la felicidad. No puedes estar con una política asistencialista toda la vida. No, eso no. Lo que necesitas fundamentalmente es crear tanto trabajo como puedas, obvio, y generar tanta actividad económica como puedas para mover gente en bloques, que es más o menos el modelo chino. El modelo chino lo que ha hecho es mover enormes bloques de gente que estaba primero en extrema pobreza y después en la pobreza, y ahora lo subieron a clase media, y es un proceso porque lo han hecho con 1.000 millones de chinos, y son 1.400, o sea, todavía les queda. Los chinos todavía se califican a sí mismos como país en vías de desarrollo. Sí. Nosotros... Una sociedad moderadamente desarrollada. Moderadamente. Sí. Entonces nosotros en 25 años, los 25 años por venir, lo que tenemos que hacer es llegar a estar moderadamente desarrollados. Nunca alcanzamos en la historia, en el pasado, una situación tal. Ahora necesitamos intervenir, como llama el compañero aquí, está a cargo, por ejemplo, de los programas de becas. Honduras tiene que invertir en educar un montón de especialistas para que nosotros tengamos gran capacidad. Ahorita se van a inaugurar este año, creo, son 3 hospitales al menos. 3 hospitales nuevos con especialidades que necesitan especialistas. Y se está trabajando el programa de becas para tener a los especialistas disponibles y que hayan médicos en esos hospitales. ¿Sabes cuántos especialistas médicos necesitamos que no hay en el país? Para los 8 hospitales que la presidenta se comprometió, 1.200. O sea, el año pasado dimos 300 becas de especialidad. ¿Para médicos? No, de todas, de todas. Varios. Pero este año sí o sí, obligatoriamente, tenemos que ir a buscar, ya lo hablamos con la doctora Sandra Ramírez, que es la comisionada de los hospitales, tenemos que ir a buscar, a tocarle la puerta a 1.200 médicos generales y licenciadas en enfermería o licenciados en enfermería, para que se vayan fuera del país a estudiar sí o sí. O sea, estamos obligados a ir a reclutarlos, porque si no lo hacemos, estos hospitales que están ya licitándose y en construcción, el 29 ponemos la primera piedra
del primero en Santa Rosa de Copán, que es el materno infantil, que va a ser la red solidaria con fondos BID. Si no lo hacemos, entonces no vamos a tener para cuando estén los hospitales el personal para emplearlo. Y la presidenta dijo, yo no voy a dar ni un hospital si no está equipado y si no tiene el personal. Yo no voy a andar haciendo elefantes blancos. Es más, me dice, cuidadito vas a poner primeras piedras, porque a mí no me gusta poner primeras piedras. Mire, a mí me gusta ir a inaugurar. Eso de las primeras piedras, ahorita tenemos, por ejemplo, una cuestión que es muy importante en todas las sociedades. Vamos a traer, tenemos un convenio de salud con el INJUPEN y planificación para traer la operación Milagro, para la operación de la vista, que se va a poner en Santa Bárbara, en Ciguatepeque, en Tegucigalpa y el INJUPEN. Además, el INJUPEN va a poner al servicio de su gente una serie de geriatras para tratar a los jubilados. Todo esto que se está volviendo no tiene el propósito de colonizar nuestro sistema de salud, sino aprender a hacerlo nosotros. En esto estamos emulando a los vecinos que terminaron sacando a todos los especialistas. Les dicen, ya cumplieron su misión, por favor, ya les agradecemos y todo, pero ahora nosotros tenemos ya un sistema de salud completamente ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que todas estas ayudas en este momento se necesitan por la enorme precariedad que tiene nuestra gente. Todo esto que está contando, cuando dice José Carlos, una vez a mí me tocó ir a una aldea en Nacaome que acababa de haber una inundación y resulta que unas camaroneras habían hecho un muro para contener las inundaciones. Entonces la inundación partió el pueblo en dos. Sí. Pasó por el centro del pueblo la inundación, el río, el cauce del río estaba distante allá. Todas esas son realidades de nuestra gente. Y entonces cuando llegaron, esto fue en el 2005 creo, que les llegué y les trajeron, sí, vino la asistencia y se la dieron a los nacionalistas, dice. Y usted, no, a mí no, porque voy liberal, pero también muy conforme la persona. Sí, sí. Esa es la otra cosa, y aquí solo no te interrumpo, que José Carlos dice, y lo dijo, no hay preferencia, por lo tanto no es clientelar, se le da a todas las personas. Y no, a mí me impactó esa expresión tuya, tenemos que ir a tocar la puerta de 1.200 médicos generales para que se vayan a especializar. El canciller lo sabe. Como muchos países del sudeste asiático y de ciertas regiones del mundo, ¿cómo fue que despegaron? Profesionalizando a su gente, los mandaron al exterior a estudiar. Los mandaron al exterior a estudiar. Solo te doy un consejo, para que la gente no crea que solo andas tocando las puertas de ciertas familias, democratizar la estrategia para que esos 1.200 médicos generales tengan la oportunidad. Ya sabes a lo que me refiero. Sí, no, democratizar eso para que no vaya a decir que solo buscas familias de cierto... El programa Becas Solidarias, por cierto, el 2 de febrero es la convocatoria 2024, va a estar abierto el enlace. El programa es súper democrático, Renato. Por ejemplo, a mí me escriben todos los días gente, denme una beca a mi hijo. No, aplica el portal, porque también no quiero que me vaya a pasar lo que pasó con esas becas Cachurecas 2020, que ahí va a haber responsabilidad penal, porque no hay ni un expediente ni un papel de ningún becario. Entonces todo queda en una nube en donde el estudiante carga el recibo de luz, fotografías de la casa donde vive, la ubicación, geolocalización de donde vive y se hace la evaluación. O sea, es súper democrático. Yo a nadie le doy una beca si no pasa por el portal y el proceso, porque no quiero que se piense, y te lo digo, la gente está sorprendida. Me llamaron de Santa Bárbara un alcalde nacionalista y me dijo, mire, que fíjese que unos jóvenes de mi pueblo les dieron de esas becas de usted, yo creí que no les iban a dar. No, porque son democráticas, pues son 10.000 becarios que tenemos. Esperamos, hemos pagado, tenemos 8.300 y esperamos alcanzar 15.000. Y un ejemplo de eso, tal vez, si me permite, rápidamente, que ha sido un tema que aquí lo ha abordado usted en el programa, las becas a Taiwán. O sea, sin diferencia, la presidenta dijo, tenemos que resolver esas becas, y bueno, la labor de CESOL fue prioritaria, y se definió los que se quedaron en Taiwán, no importa si venían del gobierno anterior, de qué partido eran, se les apoyó en su programa, obviamente cumpliendo requisitos de índices acá y demás, que normal en cualquier país. Son 92. Normalizó,
Y los que se decidieron ir a China, China les dio las becas. ¿Cuántos se fueron a China? 40 se trasladaron de Taiwán a China. ¿Y se quedaron en Taiwán cuántos? 92. O sea que todos están normalizados. Son más, pero aceptaron la beca 92. Sí. La otra semana les pagamos, por cierto, ya está el dinero transferido en la UNA, porque los papás son un poco tóxicos. Pero, pero se les ha cumplido en temas de pasaporte, etcétera. Es la personalidad de José Carlos. Pero la otra semana les pagamos ya. Y es el único país de Centroamérica, de los países que hicieron relaciones con China, que el Estado asumió el compromiso, porque El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá dijeron, busquen, arréglense como puedan. La presidenta dijo, no, hay que pagarle a todos esos hipotes, porque cuando regresen al país vienen ya educados. Y con el zamorano, que ahí había un cierto problema, ¿cómo has hecho? Ya pagamos. Ya, también. Es más, pagamos adelantado 2024. Tenemos 177 estudiantes nuevos y el histórico es de 271. Podemos decir con orgullo que más de la mitad de estudiantes del Zamorano los paga el Estado de Honduras. Mira, si le siguen quitando tiempo, no tendrá la oportunidad el canciller de hablar de política exterior. Aunque todo lo que ha hablado es política exterior. Todo lo que ha hablado es política exterior. Pero, ¿cuáles son los grandes logros en política exterior y qué es lo que cree todavía le falta a este gobierno cumplir con las promesas hechas en la campaña? Volvemos después de la pausa. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Marvin Joel Guerra comparte regular porque en el barrio Santa Lucía de Comayagua en 2 años no hemos podido conseguir 25 lámparas de alumbrado público que contribuye a la inseguridad. ¿Dónde está Eric? Comparte el televidente. José Luis Moncada, ¿cómo va a haber inversión si no hay seguridad jurídica? Solo en este gobierno entraron 9 demandas en CIADI. Lelis Enin comparte expectativas al cielo, realidades al suelo. Continúe compartiendo su opinión a través de WhatsApp y redes sociales. No, canciller, para usted sus principales logros en estos 2 años de política exterior. Mire, Renato, yo creo que se pueden hablar de cifras, ¿verdad? Y decir, bueno, hemos identificado a 400,000 hondureños al exterior, se han atendido la demanda de pasaportes en 200,000 otorgados, se ha generado presencia en más ciudades, vamos a abrir 4 nuevos consulados, la participación activa de la presidenta en foros internacionales, una Honduras que recupera también una imagen, que eso es muy importante. Pero fíjese que en el fondo yo creo que es un tema de ligar ese cambio de pensamiento en una visión de política exterior que va ligada a lo que decían los compañeros anteriormente y lo que decía Ricardo. Es una visión de una política exterior que esté realmente al servicio de Honduras y al servicio del pueblo hondureño y a conectar esa visión integral con lo que está haciendo la presidenta para transformar Honduras, cómo la política exterior sirve para esos beneficios y buscamos precisamente en nuestra relación con los países, en nuestra relación en los foros internacionales, en los organismos, transformar la realidad de Honduras. Y yo creo que eso tal vez es intangible, si lo podríamos decir, pero ese cambio genera también una visión de respeto hacia Honduras y esa visión de liderazgo la asume la presidenta. Debemos reconocer que estábamos aislados. Así es. Eso lo debemos reconocer, que estábamos aislados. Desprestigiados. Entonces, como le digo, hay cifras, obviamente todo obedece a cambios, se ha incrementado la cooperación enormemente para Honduras, la credibilidad del país, porque todo va ligado en temas como el acuerdo con el Fondo Monetario, el acercamiento a la CAF, el que Honduras sea reconocido como ahora presidencia de la CELAC en marzo que iniciamos. Todo esto va ligado, pero como le digo, es esa visión de respeto y de autorrespeto. Yo creo que darnos un mínimo de respeto como países en esa dignidad, en esa visión soberana, que sí, a veces ha sido criticado, por ejemplo, a veces las diferencias que tenemos con los Estados Unidos, pero es por eso, porque darnos nuestro espacio a una política exterior que venía ligada a solo cumplir las directrices de afuera, o sea, y lo voy a decir francamente, en épocas anteriores, no diré los años ni los cancilleres, pero aquí venían las propuestas de otros países para que Honduras presentara una queja en derechos humanos contra un país latinoamericano, ¿no? Y se cumplía sin tocar tablitas. Aquí se presentaba, hasta en inglés nos presentaban en Cancillería los textos que querían que presentara Honduras en Naciones Unidas. Yo creo que recuperar ese respeto en la política exterior es importante y eso, como le digo, contribuye precisamente a hablar de manera digna, porque la interlocución que tiene tal vez José Carlos con cooperantes internacionales o la que tiene Octavio, la que tiene planificación, nos permite precisamente generar esos espacios de una política exterior al servicio de Honduras
y con mayor apertura, no solo ver a una unipolarmente, y obviamente la relación, por ejemplo, con los Estados Unidos es fundamental, es un aliado importante, pero abrir esa visión a América Latina, retornar nuestros ojos a los hermanos latinoamericanos, a Centroamérica, jugar un rol importante en la reconciliación, porque Centroamérica vive una diversidad de visiones políticas e ideológicas, y cómo contribuimos a seguir trabajando juntos en la integración centroamericana, a abordar los temas como migración, pero con una visión propia, o sea, decir qué me interesa a mí de hablar con México en la migración, o sea, o qué me interesa a mí hablar con los Estados, porque los Estados Unidos tienen sus intereses en migración, los tiene México, cada uno desde donde le aprieta pues el zapato. Pero si yo voy a decir, no, mire, está bien, yo estoy de acuerdo que podemos trabajar en estas áreas, pero en estas no vamos a trabajar porque no me interesa. Entonces yo creo que ese cambio de actitud en la política exterior es lo más importante, y tal vez, como le digo, es intangible, pero al final tiene un resultado en todo lo que hacemos. Muchas gracias, canciller.